calmó la tempestad, el que camina sobre el mar. Tierra y cielo tuyo son, y aún así cuidas de mí. Majestuoso nombre es, nadie como tú. Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, shalom shalom. En esta oportunidad voy a hacer un análisis, refutación, ¿sí? A un video publicado por Irving Gattel. Es un historiador, uno de los catedráticos, ¿sí? Muy reconocido, que obviamente hace sus publicaciones en contra del Mesías, ¿sí? De Yeshua HaMashiach, prácticamente de eso, del cristianismo, de todo lo que es la fe no judía, ¿sí? Y yo entiendo que una persona quiera defender su fe. El tema es que cuando uno, para defender su fe, tiene que atacar la fe del otro, ¿sí? Ahí está denotando que no puede sostener mucho su fe, ¿sí? Por lo menos esa es la impresión que me da a mí, ¿sí? A mí se me sugirió bastantes veces ya, con varios hermanos, hacer alguna refutación a este señor. Yo en alguna oportunidad he podido decir de que no consideraba interesante refutarlo, porque les digo que un ateo es muy fácil de refutar, ¿sí? Es muy fácil de refutar, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ser algo verdaderamente contundente o difícil de dar respuesta para que uno diga, wow, qué interesante lo que está diciendo. Entonces, ahí uno valdría la pena decir, vale la pena refutar. Entonces, por eso y por falta de tiempo también, ¿sí? Porque yo soy docente de mi profesión, y el poco tiempo libre que tengo lo dedico a la comunidad, a las clases de hebreo, a la comunidad, a las reuniones con los hermanos, familia Casa de Israel. Bendiciones a todos mis hermanos, ¿sí? La paz sea con ustedes. Y bueno, entonces no he tenido tiempo para hacer refutaciones. Pero ante la insistencia de algún hermano, acá estoy, vamos a hacer un análisis, vamos a escuchar un poco a ver qué es lo que dice Irving, ¿sí? No es simplemente, no es que hago esto para complacer a una persona, sino que como ya hubo varios que me dijeron si podía hacer una refutación a este señor, amén, vamos a responder entonces, ¿sí? Por una necesidad que tiene la gente. Así que bueno, escuchemos un poco. Tengo entendido que esto es una refutación a una enseñanza de un, no sé si es pastor o qué sé yo, a la persona que él está refutando no la conozco. O sea, no estoy defendiendo a nadie. Simplemente estoy defendiendo mi fe y cuestionando algunas cosas que dice este señor, Irving Gattel. A ver, escuchemos cómo empieza. Hace unos días subí un video en donde comento varias profecías supuestamente cumplidas por Yoshua y la refutación, la perspectiva judía de por qué el argumento es completamente carente de validez. Ok, eso es lo que yo le decía. Uno puede hacer publicaciones publicando su fe, pero cuando uno hace publicaciones atacando la fe de otro, ahí es donde se expone a respuestas o refutaciones. Una de ellas es la de Isaías 7:14, este asunto de la Virgen concebirá. Entonces, bueno, me mandaron un link para que lo revisara, un video donde el pastor nazareno Yosef Álvarez, que también se presenta en algunas publicaciones o documentos como Yosef Aaroni. Bueno, Yosef Álvarez, no lo conozco, pero a ver qué es lo que dice. Explica cómo Jesús o Yoshua sí cumplió con esta profecía de Isaías 7:14. Amén. Yo también lo creo. Y no solamente yo, ni el hombre Álvarez, sino que todos los que dan autoridad o damos autoridad a las escrituras conocidas como el Nuevo Testamento.
¿sí? Es que el Nuevo Testamento es un documento. Son documentos, son evidencias que judías, escrituras judías, ¿sí? Que afirman esto, ¿sí? Afirman esto. El Mateo fue escrito por un judío en hebreo y fue escrito y él confirma estas cosas. Pero a ver, escuchemos un poco más. Es un video plagado de errores, o sea, verdaderamente me escandaliza el nivel tan bajo en el cual es analizada la escritura. Ok. Guarda que no vaya a ser que la piedra te rebote, ¿sí? A ver. Y voy a ir señalando varios errores que comete Joseph Álvarez. Primer error, dice, hoy en día hay muchas personas tratando de negar que Yeshua es el Mesías. Falso, los judíos siempre lo hemos negado. Falso, los primeros discípulos eran judíos, ¿sí? Los apóstoles eran judíos, los primeros discípulos eran judíos. El problema y no sé si llamarlo envidia o qué, pero la cosa que no les gustaba a los judíos es que a Yeshua HaMashiach no solamente lo seguían los judíos, y esa es una cualidad mesiánica, esa es una cualidad que hay un respaldo del Todopoderoso ahí, ¿sí? Eso está interesante y eso no se cumplió en ningún otro. En ningún otro. A ver, sigamos escuchando. No es una moda de hoy, es algo tan ancestral como el cristianismo. Según Bueno, ese es el punto. Dice que los judíos siempre negaron a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach. Eso no es así, bueno, ya les he mostrado la evidencia. Y bueno, lo que yo les digo es que hay evidencia escrita, ¿sí? Hay evidencia escrita muy antigua que muestra esto. Él tendría que fundamentar con escritos, ¿sí? Con esa antigüedad, de la antigüedad de la época del Mesías, de que todos los judíos lo negaron, ¿sí? Y no va a haber, ¿sí? Entonces se nota que cuando una persona habla desde el corazón y no desde el intelecto, ¿sí? Entonces no razona mucho, simplemente dice lo que siente. ¿Por qué? Porque hay algo que le está molestando. Y a la mayoría en el judaísmo les molesta que a Yahshua lo llamen Mashiach, sí, Mesías. A ver, escuchemos un poco más. segundo error, mucha evidencia rabínica señala que Yeshua tiene que ser el Mesías. Es cómico, Álvarez entonces nos Pero no dijo que era falso. A ver. está acusando de imbecilidad, porque si realmente existe tanta evidencia, O sea que si un rabino, o sea, si la evidencia rabínica te dice o te muestra o te exhibe que Yahshua es el Mesías, entonces son imbéciles los rabinos. O sea, si los rabinos no creen lo que este señor cree, los rabinos son imbéciles. ¿Se da cuenta, no? ¿por qué el judaísmo rabínico no la ha aceptado? Yo más bien me inclino a pensar por elemental lógica que Joseph Álvarez no entiende la evidencia rabínica. La evidencia rabínica. Yo creo que se refiere a evidencia rabínica a lo que está escrito en el Talmud, ¿sí? Tengo entendido que se habla de que las cosas cambiaron a partir de Mashiach, de Yeshua, ¿sí? Las cosas cambiaron en el templo. Bueno, como no escuché qué fue lo que dijo este Álvarez, no voy a fundamentar nada. Simplemente les digo, que si uno analiza un poquito lo dicho por los rabinos, te reflejan a Mashiach, te lo están reflejando, te lo están mostrando, ¿sí? Inclusive hay muchas enseñanzas en el Talmud que son enseñanzas del Mesías, de Yeshua, ¿sí? A ver, escuchemos. Tercer error. Bueno, antes de que salte el tercer error. Había rabinos
que lo seguían a Mashiach. Eso también es algo que les molesta, es una astilla en el ojo de los judíos, ¿sí? Y la evidencia es Juan 3. Nicodemo era uno de los principales y lo visitaba de noche. Sabemos, maestro, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios, si Dios no está con él, ¿sí? Lo estoy diciendo en español, ¿sí? Para todo el público. Sabemos de quién estamos hablando, no del Todopoderoso, del Eterno. Álvarez dice, si él no fue el Mesías, nadie más lo puede ser. Falso. Verdadero. Verdadero, porque él cumplió cantidades de profecías, y inclusive en el último día, cantidades de profecías, ¿sí? No un episodio, un texto de Isaías. A veces tenemos que analizar que a veces los textos, un capítulo tiene decenas de profecías, y todas esas las cumplió Mashiach, Yeshua, en un día, ¿sí? Ningún otro las puede cumplir. Ningún otro las cumplió antes, ningún otro la cumplió después, aunque se hayan llamado ellos Mashiach, o los llamaban Mashiach a ellos, ¿sí? Mesías. Ninguno cumplió tantas profecías como Jesucristo, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Ni siquiera ahora no están las condiciones, y después de que se destruyó el templo, ya no hay forma de que algún judío pueda cumplir esa profecía. No hay, ¿sí? Así que les guste o no, la evidencia es abrumadora. Daniel 7:26, Daniel 9, 26, 27, dice que el Mesías tenía que morir antes que se destruya el templo. Sí, el Mesías príncipe tenía que morir antes que se destruya el templo. El judaísmo ha tenido más de 100 Mesías, incluyendo... El judaísmo, sí, el judaísmo le puede decir Mesías. Todavía aparece, hay uno por ahí, Shlomo, no sé cuánto se llama, que dicen que es un candidato mesiánico. O sea, es Mesías hasta que muere. Una que murió dejó de ser Mesías, ¿sí? A ver. A casi 90 sumos sacerdotes y a más de 20 reyes del linaje de David. Claro, porque sacerdote era Mesías, era ungido, Mesías. Y los reyes eran ungidos, ¿sí? Entonces, entendamos que Mesías o Mashiach es el término hebreo para decir ungido. Y si estaba ungido era con un propósito, ¿sí? A ver. Para ejercer sus oficios, todos ellos tuvieron que recibir una unción, y eso los hizo ungidos, en hebreo, Mesías. Así de simple. El problema es que la idea de que solo hay un Mesías único e irrepetible es cristiana. El judaísmo jamás le dio ese sentido al concepto Mesías. Oh, ok. El judaísmo. El judaísmo. Entonces, recordemos y sepamos que el judaísmo dice que no hay el concepto de el Mesías, no es una idea de el Mesías, el judaísmo. El cristianismo sí dice, pero el cristianismo ¿tiene bases en las escrituras? ¿El cristianismo hay bases escriturales? Hay bases escriturales, hermano. Si nosotros leemos Daniel 9, 27, 25, dice: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén, ¿sí?, hasta el Mesías príncipe, hará 7 semanas. Escuche, ¿hasta dónde? Hasta el Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe. El Mesías príncipe, la idea de un Mesías príncipe, sepa que príncipe es gobernador, ¿sí? Es un ungido rey. Es un ungido que gobierna. Pero dice dice que venga él, el Mashiach. Esa es una idea que el parte del judaísmo lo acepta y lo recibe y esperan. La idea del Mesías, que tiene que venir el Mesías, eso es algo que el judaísmo también abraza. Obviamente no todo el judaísmo, porque el judaísmo hay de todo. Pero sepan que si están esperando un Mesías,
Si están esperando un Mesías es porque hay una idea de un Mesías, ¿sí? Si usted no habló nunca con un judío, sepa que así piensan los judíos. Entonces, para tratar de refutar al cristianismo, está negando algunas verdades, ¿sí? Y eso me parece deshonesto. Yo les digo, los eruditos, nadie discute que son eruditos. Lo que sí se discute es si son honestos o no, ¿sí? Entonces un erudito a veces te muestra un versículo y no te muestra otro, ¿sí? Eso es deshonestidad. A ver, sigamos escuchando un poquito más, un poquito más. Entonces, queda claro desde el principio del video que Álvarez habla desde su perspectiva cristiana. Bueno, y Irving está hablando desde su perspectiva atea, ¿sí? Pero pues yo no sé si cree en lo... A ver, escuchemos. Porque no es judío. Cuarto error. Ningún especialista serio sabe cómo se pronuncia el tetragramatón, las 4 letras del nombre de Dios. No, en realidad sí que saben. A ver. Álvarez es ingenuamente pedante al suponer que la pronunciación que él usa es la correcta. Bueno, escuchen, ningún erudito serio sabe. En realidad sí saben. Sí saben porque por algo lo pronuncian. ¿Sí? Por algo lo pronuncian. Por una cuestión, o una cuestión sí más de respeto al judaísmo, ellos dicen que no se sabe, se perdió. Pero ellos saben porque hay abrumadora evidencia de eso, ¿sí? Usted los escucha hablar y usted va a escuchar. Lo único que sí lo mencionan con B corta, por cuanto lo están adaptando al hebreo moderno. Pero escuche cómo lo mencionan los catedráticos, cómo lo menciona el curador de los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, ¿sí? Rodolfo Reitzman, cómo lo pronuncian los de Limud, ¿sí? Cómo lo pronuncian. En el ambiente catedrático saben. De hecho, hay una corriente de pensamiento que se llama yahwista, ¿sí? O sea, en el siglo XIX empezaron a dividir las escrituras en diferentes corrientes de pensamiento. Y hay una que la llaman yahwista, ¿sí? O yavista. ¿Saben por qué no? Bueno, a ver, sigamos escuchando un poquito. Dejemos eso de lado. Quinto error. Álvarez cita Deuteronomio 18:15 para decir que está profetizado que se levantaría un profeta como Moisés y luego intenta probar que este profeta es Joshua. Y para ello se basa en un pasaje de Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se cita este pasaje de Deuteronomio, y ahí tiene varios errores. Primer defecto. Bueno, a ver, ya el problema está cuando se cita Hechos de los Apóstoles, porque en Hechos de los Apóstoles se menciona a uno de los apóstoles judíos que citó este texto y enseñó y mostró que eso se está refiriendo a Mashiach Yeshua. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el primer error? El hecho de que Álvarez cree en el Nuevo Testamento no significa que todos creemos en el Nuevo Testamento. El hecho de que Irving Gatel no crea en el Nuevo Testamento no significa que todos tienen que no creer en el Nuevo Testamento. Veámoslo así. Yo estoy Veámoslo así. poniendo en tela de juicio la autoridad del Nuevo Testamento. Yo estoy poniendo en tela de juicio la autoridad de Irving Gatel. Entonces resulta absurdo que Álvarez quiera demostrarme la autoridad del Nuevo Testamento usando el Nuevo Testamento. No usó el Nuevo Testamento. Lo que yo tengo entendido es que el Nuevo Testamento citó un texto del Tanaj y dijo que eso se cumplió en Mashiach, ¿sí? Creo que eso fue lo que pasó, si no entendí mal. A ver. Basándose en el Nuevo Testamento. Segundo defecto. Y de hecho, todo el Nuevo Testamento, la autoridad del Nuevo Testamento es que repetidas veces dice como está escrito, porque así dice la Escritura. ¿Qué? Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Sí? Porque como está escrito, como dice el profeta tanto, la autoridad del Nuevo Testamento está en el Tanaj, ¿sí? En los escritos, la Torá, los Nevim y los Ketuvim, y los Salmos.
Deuteronomio habla estrictamente de un profeta, no de un rey. Sí, sí, pero de un profeta como Moisés, ¿sí? Y Moisés no era un rey, pero alegóricamente se lo llama Dios. A ver. Cuando hablamos del factible mesianismo de Yoshua, hablamos del Mesías del linaje de David. Ok. Moisés, les decía, no era rey, pero es un juez sobre Israel. Era la máxima autoridad sobre una nación. ¿A eso cómo se le llama? ¿A eso cómo se le llama? Y se menciona a David, y justamente David es un rey que está muy, muy vinculado con lo profético, ¿sí? Los reyes de Israel estaban muy vinculados con lo profeta, al menos con lo profético, al menos los primeros tres, ¿sí? Cuando reinaron sobre todo Israel. A ver, sigamos escuchando. El oficio de ese Mesías es el de rey, no el de profeta. ¿Cuál sería la autoridad? ¿Sí? ¿Cuál sería el Mesías, refiriéndose a ungido, Escuchen. Cuando Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, me ha ungido Yahweh, ¿sí? ¿Cómo que un profeta es ungido? ¿Es un Mesías? ¿Un profeta es un Mesías? Miren, el problema que tienen a veces los catedráticos es que consideran solamente dos clases de ungidos, a los reyes y a los sacerdotes. ¿Sí? Sin embargo, en las Escrituras se menciona a los profetas como ungidos, ¿sí? Ungidos por el Ruaj, ¿sí? Así que esto lo noté varias veces, lo noté mucho, y casi siempre en el judaísmo se tiene mucha claridad en lo que es el ungimiento del sacerdocio y el ungimiento de los monarcas. Pero nunca se habla y desconocen, ¿sí? Yo les digo, el primer cruce que yo tuve, cruce debate por teléfono que tuve con un judío, es que le dije, no solamente los sacerdotes y los profetas eran ungidos, sino también, no solamente los sacerdotes y los reyes eran ungidos, sino también los profetas. Y él me dijo, eso no es bíblico. Entonces yo le cité el texto. Y bueno, la humildad de ese hombre me dijo, tenés razón, eso no lo tenía claro. Y ahí terminó la discusión. A ver, escuchemos un poquito más. Bien, Moisés anunció la llegada de un profeta. Decidir que se refiere al Mesías del linaje de David ya es una arbitrariedad por sí misma, porque el texto solo dice profeta. Bueno, sí, el texto dice profeta. Es que justamente Pedro no le quita la calidad de profeta. Pedro no descalifica a Mashiach, al Mesías, como profeta. No lo descalifica, sino que él tiene esa unción, ¿sí? O sea, de eso es algo que el mismo Pedro lo ratifica, y no solamente Pedro, en los evangelios, y el mismo Mashiach, cuando cita este texto, que dice, esta escritura se ha cumplido hoy, delante de sus ojos. ¿Sí? A ver, sigamos escuchando. Tercer defecto del argumento de Álvarez. Hasta ahora, escuchen, este es un erudito, Hasta ahora no encontré nada sólido. A ver. Si Pedro, en Hechos de los Apóstoles, dijo que esas palabras eran para sus tiempos, es decir, para los tiempos de Yoshua, es algo que a los judíos nos resulta irrelevante. A los judíos de ahora, o a algunos judíos, porque encima el texto te muestran que 3000 se convirtieron. Varones, judíos, israelitas. ¿Sí? Está bueno que lean el discurso ese, porque van a ver que eran judíos. A ver, prosélitos había también.
A ver. Por nosotros, Pedro hubiera podido dedicarse a dar recetas de cocina y nos daría exactamente lo mismo. Bueno, lo mismo pensamos nosotros de Irving. No sé cómo cocinará Irving, pero si cocina bien, que dé receta de cocina. Porque refutación, hermano, deja mucho que desear y es un erudito este. Lo único que hizo hasta ahora es poner su punto de vista. Ni siquiera defendió el judaísmo con judaísmo. Defendió el judaísmo con su punto de vista. Es simple. Todos los falsos mesías han dicho que las profecías eran para cumplirse por ellos mismos en su momento. Claro, lo que pasa es que para ser el Mesías se tenían que cumplir las profecías y ellos se atribuían cumplimiento de profecías. Pero una cosa es que alguien se atribuya y otra cosa es que otros le atribuyan y lo vean, ¿sí? Lo vean. Como está escrito, cuando se empezó a registrar los hechos de Mashiach, las cosas que él dijo e hizo, claro, empezaron a rejuntar y dice, mirá, es justamente como estaba escrito. Y esto pasó para que se cumpliese lo que estaba escrito en el libro. Entonces, los evangelios lo que registran es que las cosas que se hablaron de Mashiach se cumplieron y lo registraron. Mirá, esto se cumplió, lo dicho por el profeta Isaías, lo dicho por el profeta Ezequiel, lo dicho por el profeta Jeremías. Amén. A ver. Del mismo modo, todos los seguidores de los falsos mesías han dicho lo mismo que Pedro. Bueno, es que las copias de algún lado son copias, ¿no? Lo falso es copia de lo original. El asunto es que Irving tiene que comprobar de que Mashiach, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, era un falso Mesías. Lo tiene que probar, no decir no creo, porque yo no creo, porque para mí el Nuevo Testamento es irrelevante. ¿Está bien? Para vos el Nuevo Testamento es irrelevante, pero tenés que probar de que Yahshua HaMashiach no era el Mesías. Y eso no lo vas a poder probar porque te vas a chocar contra una pared. ¿Sí? A ver. Entonces, que Pedro lo haya dicho no nos importa. Cuarto defecto. Perdón, a ver. Álvarez da por hecho que ese razonamiento de Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Bien por él, muy sus creencias. Claro. Lo mismo pensamos nosotros de todo el Tanaj. Lo mismo pensamos que Isaías habló inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Bien por él. ¿Qué tenemos que decir? Bien por él. ¿Qué cosa? A ver. Los budistas creen que se puede alcanzar el nirvana. Los comunistas creen que se puede destruir el capitalismo. Los raelianos creen que un ovni se los va a llevar. Cada quien cree lo que se le pega la gana. La regalada gana. Los judíos creen que si le hacen la casita a Dios, viene a habitar ahí. Otra. Bueno, a ver, escuchemos. Si Álvarez cree que Pedro habló por el Espíritu Santo, lo más que le puedo conceder a su discurso es que es una exposición de sus propias creencias, pero no tiene nada que ver con las mías. Por lo tanto, no veo en esa exhibición nada que me convenza o demuestre algo inherente a mi tradición religiosa y a mis escrituras sagradas. Bueno, pero yo calculo que no está tratando de convencerte a vos. Si alguien expone algo conforme a la fe, está hablando para la gente que comparte esa fe, ¿sí? Yo tengo entendido que no son refutaciones que hizo este señor Álvarez, sino que expuso y no le gustó lo que expuso, ¿sí? Aparentemente es eso, ¿sí? Bueno, hermanos, estamos llegando a la media hora de video, ¿sí? Voy a continuar analizando esto, vamos a hacer una segunda parte. Creo que este video está en 2 partes también, vamos a ver hasta dónde hacemos, ¿sí? Pero el asunto es cumplir con las expectativas y lo que estaban querían que le haga una refutación a este señor, ¿sí? Irving Gatel. Les digo, hermanos, es muy fácil refutar a un ateo cuando el ateo se pone a hablar de escrituras, ¿sí? Porque tienen algo en su corazón que se ponen en contra
en contra del Todopoderoso, en contra del mensaje, ¿sí? Y eso se exhibe, hasta anula la parte racional, cuando uno empieza a tratar de argumentar o refutar las creencias que son opuestas al judaísmo, ¿sí? Siendo que las mismas escrituras del judaísmo respaldan y avalan el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. ¿Sí? El Nuevo Testamento está fundamentado como una casa sobre una roca en el Tanaj, ¿sí? Porque la autoridad está en las escrituras, ¿sí? Y me refiero a la ley, los profetas y los salmos. Ahí está la autoridad. Gracia y paz. Nos vemos en el próximo video. Shalom, shalom, shalom.